Oremos. Padre Santísimo, dame gracias, oh Dios, en esta mañana por el privilegio que es la reunión que tenemos del cuerpo de Cristo, Señor, en diferentes partes del mundo. Y a través de este medio podemos estar presentes juntos delante de ti. Pedimos por nuestros amigos también que nos acompañan, que cada uno de nosotros juntos podemos disfrutar de este compañerismo cristiano y rogamos, Señor, que a través de su palabra, tu palabra nos dará el confort y el consuelo que necesitamos en estos tiempos difíciles, pero que también nos enseña cuál es su santa voluntad por cada uno de nosotros. Bendícenos ahora mismo y ayuda a que los hermanos puedan conectarse que todavía no han conectado. Pedimos que no haya impedimento de internet o de otros problemas para que ellos puedan disfrutar con nosotros en este momento tan especial que es el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos en el nombre de Él. Le pedimos todo. Amén. Le voy a dar paso a nuestro secretario, el hermano Gerardo, para que él os traiga los anuncios necesarios para nuestra iglesia durante la semana que comenzamos. Hermano. Buenos días, hermanos. Qué bendición de poder verles casi a todos y gracias a Dios por este medio que nos permite estar congregados a la distancia, pero cumpliendo lo que Él nos ha pedido y que no nos dejemos de congregar. Así que, pues, la verdad que los anuncios son brevísimos, solamente recordarles, hermanos, que tenemos este medio y que nos estamos congregando durante la semana, el miércoles a las 6:30 en la clase en Santa Lucía, nos conectamos a las 6:30, más o menos dura 1 hora el tiempo, así que les invito a que seamos partícipes de la clase y que nuevamente nos podamos estar viendo y congregando de esta forma. Así también les recuerdo que el sábado tenemos diferentes reuniones de la clase de escuela dominical, solo que por efectos de conveniencia le estamos manejando en este tiempo los días sábados. Comenzamos a las 4, tenemos la reunión de los adultos, a las 5 está la reunión de los jóvenes hasta los 25 años, y de 6 a 7 creo que el hermano Edgardo y el hermano Luis y sus esposas están reunidos con los jóvenes menores. Y el domingo por la mañana a las 9:45 nuestra hermana Débora también está teniendo la clase de las damas. Y recordando que el culto, como lo tenemos a esta hora, de 11 a 12:30, y el domingo a las 6 de la tarde nuevamente nos volvemos a unir, a enlazar, a congregar por este medio. Así que les recordamos para que estemos siempre unidos por este medio, estudiando la palabra de Dios, recibiendo su consejo, y sepan pues que es una bendición poder estar usando este medio y poder estarnos congregando en los diferentes cultos que tenemos a lo largo de la semana, y pues que el Señor nos continúe bendiciendo. Un gusto de verles nuevamente, hermano. El Señor les bendiga. Gracias, hermano Gerardo, por estos anuncios. Veo que el hermano Javier ha podido contactarse, así que, hermano Javier, nos gustaría que nos guíe en un himno de alabanza a nuestro Señor. Sí, buenos días, hermanos, a todos. Gloria al Señor que podemos congregarnos, reunirnos nuevamente. He preparado unos himnos, a ver si todos podemos cantarlo. Creo que la pantalla está compartida con ustedes. Tal vez podemos leerlo ahí en su casa. No vaya a poner su micrófono, pero podemos unirnos en adoración a nuestro Dios. Amén. Oh Dios, Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos
mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, ponen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Gracias, hermano, por ese hermoso himno que nos recuerda de la fidelidad de nuestro Señor a sus promesas. Porque la palabra del Señor dice que Dios no es hombre para que miente. En otras palabras, cuando el Señor da una promesa, Él siempre lo cumple. Y la palabra de Dios está lleno de las promesas de nuestro Dios a cada uno de nosotros, por lo cual le animamos, estimados, a que cada uno tome el tiempo diariamente para leer un pasaje de su santa palabra y haga las promesas que hayan en ello su propia consuelo. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana y vamos a tomar la lectura para nuestra predicación. Y se encuentra en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Solo vamos a tratar uno de estos versículos en esta mañana, pero para agarrar el contexto vamos a leer desde Romanos capítulo 1, versículos 1 a 4. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar al Señor. Padre Santísimo, dame gracias, oh Dios, en esta mañana por tu palabra que hemos podido leer, y rogamos, Señor, que ahora que le exponemos, que cada uno de nosotros podemos tener nuestros corazones abiertos por tu Espíritu Santo a recibir tu santa palabra.
Pedimos que tendrás una palabra por cada uno de nosotros. Hablas tú, Señor, a través de tu Espíritu en la forma que solo tú puedes hacer. Y rogamos, oh Dios, que en medio que tú hablas a nuestros corazones, habrá alguno que pondrá su fe plenamente en Cristo Jesús por la salvación. Pedimos, Señor, en esta mañana tu bendición sobre nuestro culto y todo lo que sigue, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero que asegure, por favor, antes de comenzar la prédica, que su micrófono está apagado, ¿verdad? Para que así no interrumpa la predicación de la palabra del Señor. Como dije en el principio, es un privilegio tenerles todos presentes y en esta mañana hemos hecho un récord por nuestra iglesia porque tenemos personas conectadas desde España, las Islas Canarias, Inglaterra, Irlanda del Norte, los Estados Unidos y de Honduras. Así que podemos decir que somos internacional, ¿verdad? Pero gloria al Señor por ello. Por esa razón no estoy dando la bienvenida a personas individuales porque son demasiados los invitados para poder tomar el tiempo. Y no es por desinterés, sino que yo entiendo que especialmente los que están viendo desde Europa es tarde de la noche ya y no queremos prolongar el programa demasiado. Pero solo para decirle hacia dónde vamos con ese culto, ahora mismo vamos a tener la predicación de la palabra de Dios y luego después de ello tendremos un himno y luego tras ello una oración y daremos paso al hermano Manuel, que nos traerá una pequeña meditación para la celebración de la mesa del Señor. Ahora entendemos que algunos no podrán quedar conectados tanto tiempo, por ende ese sería el momento que puede salir del canal si así desea. Pero si quieres participar de la mesa del Señor con nosotros, la única cosa que le pedimos es que eras genuinamente salvo por la sangre de Cristo, eres bautizado bíblicamente y estás caminando en comunión con su iglesia local. Si usted reúne esas condiciones, entonces usted puede participar con nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cada uno que se prepare un copita de zumo o de agua o algo, daremos un pequeño lapso de tiempo para que pueda preparar eso y puedes participar junto con nosotros como iglesia. La forma que nuestra iglesia celebra la mesa del Señor es que todos tomamos juntos. Así que en el momento dado, yo diré cuando tenemos que tomar y cada uno podemos tomar de los elementos que tenemos en casa. Sabemos que solo son elementos no sagrados porque no hay nada intrínseco de valor en los elementos, pero su simbología es la sangre y cuerpo de Cristo que fue ofrecido sobre la cruz de Calvario por nosotros. Y en esos tiempos tan difíciles es una forma de unir nuestros corazones delante de Dios y pedir su bendición sobre su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que está en todos los países del mundo y también de nuestros familiares y amigos en nuestros respectivos países. Así que le extendemos, hermanos, la invitación de participar. Pero, ¿qué estamos celebrando hoy? Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, muchas personas dirían, demuéstramelo, de una forma como escéptica, porque no todo el mundo cree que Jesucristo resucitó entre los muertos. Y yo estoy seguro que en este día, en los diferentes países del mundo, los diferentes pastores están preparando sermones referente a la resurrección del Señor para presentar a sus congregaciones y visitas las evidencias históricas
y bíblicas para la resurrección de Cristo Jesús. Este año yo quiero tomar otro enfoque. En vez de presentarles las pruebas históricas y escriturales para la resurrección del Señor, yo quiero examinar con ustedes la razón por la resurrección de nuestro Señor. Y quiero ir a las Escrituras con ustedes y ver 3 pasajes muy claros de parte del Espíritu Santo que nos demuestran las pruebas conducentes del por qué Cristo resucitó entre los muertos. En esta mañana comenzamos con la primera de estos 3 y es en Romanos capítulo 1 y el versículo 4. Perdón. Donde leemos en las Escrituras el versículo 4 que fue, es decir, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios está diciendo que la resurrección de Jesús es una prueba de parte de Dios que Él es el Hijo de Dios. De hecho, Él dice en los primeros versículos, el versículo 2, Él dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. El hermano Milton nos va a leer 1 Corintios capítulo 15 y el versículos 1 a 4 y veremos lo que dice el Espíritu Santo en este pasaje. Adelante, Milton. Buenos días, hermanos. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Gracias, Milton. Aquí el apóstol Pablo está declarando que la muerte y resurrección de Jesús era conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Nos preguntamos. Obviamente en ese tiempo el Nuevo Testamento no se había sido inspirado. Por ende, las Escrituras a las cuales Pablo está refiriendo son las Escrituras del Viejo Testamento. Y hermanos, antes de que Cristo nació en este mundo, Dios había revelado a los profetas, a los antiguos santos, que Él iba a hacer algo espectacular en el futuro. Él iba a mandar el Mesías, un hombre especial delante de Dios, un hombre que predicaría la palabra de Dios y un hombre que al final de su vida daría su vida en rescate como un sustituto, dando su sangre en muerte por tus pecados y por los míos. Y que no solo eso, sino que Él resucitaría el tercer día. Y la palabra de Dios nos habla claro que esa persona no era nadie más y nadie menos que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros miramos en las Escrituras, y les invito a buscar en sus Biblias, por favor, conmigo, en Salmo capítulo 2 y el versículo 7, descubrimos un pasaje muy interesante que nos habla de ese personaje que iba a venir. Entonces, en Salmo 2, versículo 7, leemos lo siguiente. La palabra del Señor dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
Ese es un pasaje muy interesante porque usa la palabra hebrea para día, que es yom. Y yom es una palabra muy interesante por la siguiente razón. Tiene 3 posibles significados. La primera hallamos en Génesis capítulo 1, donde es predicho o se viene delante de ello las palabras noche y mañana, el primer, el segundo, el tercer día. Cuando la palabra yom es controlado por otras palabras descriptivas del día como noche y mañana, yom siempre significa un día de 24 horas. Pero luego la segunda traducción de la palabra yom es 12 horas de la luz del día. Y hallamos ese también en el capítulo 1 de Génesis, porque cuando Dios creó el día, dijo la luz llamó día, yom, y la oscuridad llamó noche. Entonces, en este contexto, la palabra yom se refiere a 12 horas. Pero luego la palabra yom, cuando no es controlado por otros factores dentro de la oración, significa un tiempo infinito. En otras palabras, puede significar la eternidad. Aquí en ese salmo, Jehová está hablando con su hijo y él dice, yo te he engendrado hoy. Pero no nos dice qué tipo de día. Entonces, el día de que está hablando es el tiempo infinito de la eternidad. Tenemos otros pasajes bíblicos que corresponden con esto y da apoyo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos enseña que Cristo es el Cordero de Dios ofrecido antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Él existía en el tiempo antes del tiempo. En otras palabras, en la eternidad. Él es Dios y por ende Él es el Hijo de Dios. Cuando llegamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Isaías 9, versículo 6. Acompáñame porque eso es interesante. Mire lo que dice la palabra del Señor acerca de este gran Mesías que iba a venir al pueblo de Israel para ofrecer su cuerpo en sacrificio santo para Dios agradable y para redimir a su pueblo y resucitar el tercer día. Dice Isaías, movido por el Espíritu Santo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No dice hijo será dado, dice hijo es dado. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, vemos al igual. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así que el hecho de que Jesús era el Hijo de Dios era claramente predicado en las Escrituras. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el ángel que anunció su nacimiento a su mamá, él dice estas palabras. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, y vamos a ver en los versículos 31 al 35 lo que dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Lucas capítulo 1, versículos 31 al 35. Dice el ángel a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este está más claro que el agua. ¿Por qué entonces las personas niegan que Jesús era el Hijo de Dios? Hay muchas personas que admiten que Él fue un gran hombre, un profeta, pero Él no podría ser un gran hombre, un profeta de Dios, si mintiera descaradamente. Y Él afirmaba vez tras vez que Él era el Hijo de Dios. Incluso Juan el Bautista dio su testimonio. Y he pedido al joven Yeshua, si él puede leernos, por favor, Juan capítulo 1, versículos 33 y 34. Escucha lo que dice Juan acerca de Jesús. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien, entonces Juan el Bautista añade su testimonio que él es el Hijo de Dios. Si necesitáramos más testimonio, ¿cómo se llama? Objetivo, entonces no tenemos que mirar más que el testimonio de Satanás. Sí, Satanás reconoció y admitió que Cristo era el Hijo de Dios. ¿No recuerdo cuando le llevó al desierto y lo tentó? En cada una de las tentaciones él dijo: si eres el Hijo de Dios, haga tal o tal cosa. Sus mismos demonios, cuando encontraron con Jesús, dijeron: ¡ay, sabemos que tú eres el Hijo de Dios! Mis estimados, el testimonio está claro. Aún enfrente del sumo sacerdote, cuando él enjuró a Jesús con la palabra: te juro que nos digas, ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús dijo: yo soy. Hermanos, su testimonio es potente, pero ¿creyeron los judíos sus profetas? ¿Creyeron sus judíos el testimonio que habían escuchado de los labios de Jesús? De ninguna forma. Lo acusaron de blasfemia. Lo pusieron sobre una cruz. Aún lo tentaron diciendo: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y le adoraremos. Burlando en su cara. En realidad su pregunta era equivocada. Tuvieran que haberle dicho: resucítate entre los muertos y creeremos que eres el Hijo de Dios. Porque precisamente por eso Dios le levantó entre los muertos. Vamos a considerar la evidencia. Cristo ha dicho que Él es Hijo de Dios. Los profetas dijeron que Él es Hijo de Dios. El apóstol Juan dijo que Él es Hijo de Dios. Pero no querían creer. ¿Cómo puede Jesús demostrar que Él verdaderamente es el Hijo de Dios? Solo podría hacer una cosa: resucitar entre los muertos. ¿Conoce usted a alguno que ha resucitado entre los muertos para luego no volver a morir? Si Jesús estaba mintiendo, si Jesús había manipulado las escrituras para aparentar que están hablando de él, ¿cree usted que el Dios de los cielos escuchará su clamor desde el abismo y la levantaría de entre los muertos? No creo yo. Porque la mentira es pecado delante de Dios y hace a la persona inmundo para con Dios.
Pero Dios con gran poder, su Espíritu Santo, levantó a Cristo entre los muertos. ¿Para qué? Para demostrar que su testimonio y el testimonio de los profetas era acertado, que Él es el Hijo de Dios. Mis estimados, hoy en día nuestra población está dividida en dos campos. Los campos, los judíos, musulmanes, testigos de Jehová, los humanistas materialistas están convencidos de que Cristo no es el Hijo de Dios. Pero las Escrituras afirman, la resurrección de Jesús afirma que Él es el Hijo de Dios. Aún en el intento de Satanás a descomprobar la resurrección de Jesús, diciendo que los discípulos robaron su cuerpo. ¿Sabe lo que admiten? Que la tumba está vacía. Piénsalo. Si Cristo no resucitó, ¿dónde está su cuerpo? Cuando leemos las Escrituras, descubrimos que esta mentira fue tramado por los fariseos para explicar a Pilato por qué el cuerpo estaba ausente de la tumba, lo cual hubiera sido un crimen. Si los discípulos hubieran apoderado sobre hombres entrenados en la batalla, imagínense 10 o 11 hombres pescadores, un cobrador de impuestos, pudiendo con un batallón de soldados entrenados. Pero vamos a suponer que podrían hacerlo. ¿Cree usted que el Poncio Pilato hubiera dejado las cosas solo así? Él hubiera puesto un adicto imperio a buscar a semejante personas y traerlos y ponerlos a muerte. Pero no leemos en los libros históricos de ninguna búsqueda semejante. Que es más, tenemos el testimonio de Hechos de los Apóstoles, que unos días después de la resurrección de Jesús, Pedro y Juan están en el templo, hacen un milagro y estos mismos sumos sacerdotes lo traen delante de ellos para indagar con qué poder, con qué autoridad han hecho estas cosas. Y dieron cuenta que habían estado con Jesús. Eran los discípulos de Jesús. Lo arrestaron, lo entregaron a las autoridades romanas por haber robado el cuerpo de Cristo. Había golpeado los soldados del imperio y robado el cuerpo. No. Dice la palabra del Señor que lo soltaron. Y nadie en la historia de la iglesia, ni del primer siglo, ni de los siglos venideros, han dado la respuesta del por qué. El hecho verídico, histórico, es que Jesús resucitó. Y mis queridos amigos, en el día de Pentecostés, cuando Pedro estaba predicando, mire lo que él dijo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Le he pedido al hermano Gerardo que él nos guíe en una lectura de los versículos 22 al 24 y luego del versículo 31 al 32. Escucha la predicación de Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Viéndoles antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos.
¿Dónde predicó estas palabras? En las mismas calles de Jerusalén donde todo esto había acontecido hace 50 días antes de su prédica. Y nadie intentó arrestarle. ¿Por qué? Porque no sabían dónde estaba el cuerpo de Jesús. Sabían que él había resucitado. ¿Y por qué resucitó? Para mostrar que su ministerio en salvación al pueblo de Israel, en ministerio a tu salvación y la mía, mis estimados, era verdad. Que Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que entregó su vida por todo el mundo. Mis queridos amigos, la multitud que escuchó la predicación de Pedro ese día, le preguntaron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro respondió, creed en el Señor Jesucristo y será salvo. Mi estimado, si usted nunca ha creído en Jesucristo personalmente como tu Señor y Salvador, si usted nunca ha reflejado acerca del por qué Cristo resucitó entre los muertos, para demostrarle a usted que tiene la oferta de Dios de salvación de su alma, entonces le invito, igual que Pedro hizo a aquella gente, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No dudes, mi amigo, Cristo vive y puede darte la salvación eterna de su alma preciosa. La segunda cosa que descubrimos en este prédica, le tenemos que ir a 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. Y estoy viendo mi tiempo, así que no voy a tardar con estos próximos dos textos. Pero 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, bendita el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según la grande misericordia que hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué resucitó Dios a Cristo entre los muertos? Dios resucitó a Cristo primeramente para demostrar que Él es el Hijo de Dios. La segunda razón por la cual Él resucitó a Cristo era para proveerle a usted y yo la seguridad de nuestra resurrección y salvación eterna. Algo que yo he notado en mis enseñanzas es que las personas dudan de que uno puede saber que es salvo. Ellos dicen, cuando yo voy a la puerta visitándoles, ellos dicen, nadie sabe si hay una vida eterna después. Y yo le digo, ¿cómo sabes que nadie sabe? Según la palabra de Dios, según mi toma personal, se puede saber. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Y Él nos ha dado la certeza de la resurrección, la certeza, y lo pone en términos de una esperanza viva. ¿Qué es la diferencia entre una esperanza viva y una esperanza muerta? Una esperanza muerta o vana es algo que no tiene mérito, que no tiene fundamento, que no se puede acreditar ni apoyar con evidencias. Pero como hemos visto, la tumba está vacía. Y Dios resucitó a su Hijo, a Jesucristo, precisamente para garantizar a ti y a mí, quien hemos creído en Cristo Jesús para la salvación, la resurrección eterna en su presencia.
La palabra del Señor habla claro de la diferencia entre una esperanza muerta y una esperanza viva. Cuando entramos en 1 de Corintios, capítulo 15, vamos a ir a ese pasaje, 1 de Corintios, capítulo 15, y vamos a descubrir ahí que Pablo, hablando de la resurrección en general, habla de Jesús como un ejemplo. Y él dice estas palabras en el versículo 13. Primero de Corintios, capítulo 15, el versículo 13. Mira lo que dice. Dice la palabra del Señor, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y luego en el versículo 15, versículo 20 al 22, él dice esto: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicio de los que duerman es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, mi estimado, Dios resucitó a Cristo como su garantía divina de nuestra resurrección. Así dice el Espíritu Santo a través de Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 11. Déjame leerle este versículo porque el testimonio de la palabra de Dios vale más que mi palabra. En Romanos 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que vive en cada uno de vosotros. Mis estimados amados, la palabra de Dios está hablando en términos conducentes. Está hablando en términos de una garantía absoluta. Pero habrá aquellos que me dicen, pero ¿basado en qué? ¿En qué puedo yo tener esa esperanza? Basado en la misericordia de Dios. Mire lo que dice en el texto que estamos usando por ese punto. Primera de Pedro, volvemos a Primera de Pedro 1:3 y mire lo que Pedro dice. Pedro dice en Pedro 1:3, él dice a mitad del versículo: por su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Sabe usted que la palabra misericordia significa algo que no merecemos? La misericordia de Dios es refrenar de nosotros lo que merecemos. En otras palabras, tú y yo merecemos la ira de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Cada uno de nosotros hemos transgredido las leyes de Dios. ¿Quién entre nosotros no hemos mentido? ¿Quién entre nosotros no hemos robado algo, aunque sea pequeño? Pero estos son mandamientos de Dios. Y la palabra del Señor dice: el alma que peca morirá. Mis queridos, el pecado es algo serio delante de Dios. Por un solo mentira, usted podría pasar toda la eternidad en el lago de fuego. Lea capítulo 20 y 21 de Apocalipsis y lo verás. Pero a través de la resurrección de Jesús, Dios está extendiendo su mano misericordiosa hacia ti. Y Él está extendiéndote la oportunidad de arrepentirse de su pecado. Quiere decir, darse la vuelta al pecado y darse la vuelta a Dios para seguirle y obedecerle conforme a su santa palabra. Y cuando una persona hace eso, la palabra de Dios dice que en ese momento esa persona es nacido de nuevo.
Y es por la misericordia de Dios que lo alcanzamos, amigo. Quizá por esa razón usted nunca la ha alcanzado, porque usted piensa que se le alcanza a través de su religión, a través de sus buenas obras. Sin embargo, la palabra de Dios dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la sangre preciosa de Cristo derramado por nosotros. Es por la misericordia, mi querido amigo, que podemos ser salvos. Pero mi pregunta a ti en esta mañana es, ¿eres tú salvo? La palabra del Señor dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo, en el contexto bíblico del Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo, no tiene la vida, mas la ira de Dios está sobre ello. Pero Jesús dijo a sus discípulos, Él dijo, si yo fuera a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estaréis. Mis queridos amigos, hay esperanza en Cristo si usted extiende su mano en fe y lo acepta como su Señor. Quiero leerles un pasaje más de las Escrituras en ese sentido, y he pedido a la hermana Mónica que ella sea tan amable a leerlo. Se encuentra en Efesios capítulo 1, los versículos 16 y 21. Escucha las palabras. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Queridos amigos, ¿ha llegado un momento en tu experiencia delante de Dios que usted ha reconocido pecador, extraviado de la gloria de Dios? ¿Ha pensado usted alguna vez cuando me muero qué? Cristo te ofrece la respuesta a esa incógnita. Él extiende sus manos, estos manos agujereados por los clavos, y Él los extiende hacia ti. Y Él dice, ven a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Hay descanso para su alma desde ya, si usted obedece la palabra de Dios y cree en el Señor Jesucristo, y será salvo. Para todos nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¡qué gloria! La palabra del Señor nos asegura que nuestra alma está a salvo en las manos de nuestro Dios resucitado. Rápidamente, hermanos, no quiero dejar a medio palo. Rápidamente le comparto el tercero. ¿Cuál es el tercero? Hechos capítulo 17, 31. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hechos 17 y 31. La palabra del Señor dice esto, y para ahorrar un poco de tiempo le digo el contexto, porque un texto fuera de contexto, ¿qué es? Un pretexto. Pablo está predicando en Atenas delante de los filósofos. Él ha notado que son idólatras, están adorando ídolos, y él les predica la palabra de Dios.
Pero luego en el versículo 30, él dice estas palabras. Él dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado entre los muertos. Dando fe, resucitándole entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo? Por milenios Dios había hablado a través de los profetas, predicando que ese Mesías, ese hombre especial, el Hijo de Dios, iba a venir a este mundo. Iba a morir una muerte violenta, derramando su sangre en redención al pueblo. Y luego levantando entre los muertos para extender la invitación de salvación a todos los que le oyen y creen en él. Pero también juntamente con esas profecías, Dios había profetizado una cita venidera. Una cita cuando todos los que no creen en Cristo Jesús serán recogidos de este mundo y se pondrán de pie delante de Dios como su juez eterno. ¿Y sabe quién es ese Dios? Isaías habla claramente de ello en Isaías 42, 1-6. Mateo capítulo, déjame hallarlo en mis apuntes. Mateo habla claramente de que este es Jesús en Mateo 12, versículos 17-21. Y Cristo mismo en Juan capítulo 5, 22. Él dice, el Padre ha dado todo juicio en mí. En otras palabras, yo soy el juez. ¿Cómo sabemos que estas advertencias de un juicio venidero son verdad? De la misma forma que sabemos que las profecías del Mesías, el Hijo de Dios, son verdad. A través de su resurrección, un juez muerto no puede juzgar a nadie, pero un juez vivo para siempre puede juzgar a toda la humanidad, desde la creación de Adán hasta el día final, cuando todas las almas son traídas delante de su presencia. No dudo, mi querido amigo, el día de resurrección es un día glorioso para los cristianos que recordamos que nuestro Señor vivo está. Pero también nos recuerda que un día Él volverá a este mundo, pero no vendrá como el humilde Mesías Salvador, sino vendrá como el Rey para juzgar. Y mi estimado, en ese tiempo que lapsa, si usted no le acepta como su Señor y Salvador, la palabra del Señor dice, en aquel día todo rodilla doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. ¿El Señor de quién? El Señor de ti y el Señor de mí. Pero querido amigo, yo he hecho mis pasos con Dios. Cuando yo tenía 9 años de edad, yo entregué mi corazón a Él y le dije, Señor, perdóname mis pecados. Entra en mí con su Espíritu Santo y hazme tu hijo. Y desde aquel día he intentado de vivir conforme a la palabra de Dios, potenciado por su Espíritu. Yo vivo la vida que vivo por el Espíritu Santo, no por mi carne. Él puede hacer lo mismo contigo. Pero todo comienza en que reconocemos nuestro pecado y aceptámosle como nuestro Señor y Salvador. ¿Lo ha hecho? Si lo ha hecho, entonces tiene la segura esperanza de una resurrección gloriosa en la presencia
de nuestro Dios. Si usted dice que no, entonces la palabra del Señor dice, Dios ha asignado un día cuando Él juzgará al mundo con aquel hombre que Él resucitó de entre los muertos. No duda, no tarda, toma su decisión porque Cristo puede volver. Mis estimados, ha sido un placer predicarles la palabra de Dios. Vamos a dar paso a nuestro hermano Javier, que él nos va a traer otro cántico. Durante ese tiempo les invito a que preparen para la mesa del Señor, si es que quiere celebrarlo con nosotros. Solo estaremos unos 20, 30 minutos máximo más, pero si usted tiene que irse, lo comprendemos y pedimos que salga durante este tiempo del cántico. Pero les recuerda, cada domingo estamos aquí a las 11 de la mañana, hora de Honduras, para predicar la palabra del Señor de nuevo y espera que nos acompañe. Que Dios le bendiga. Hermano Javier. Amén. Vamos a cantar este himno llamado Emanuel. Dios nos amó y a su Hijo dio y conoció nuestro Emanuel. La profecía fue en él cumplida. Dios con nosotros. Descendió y se encarnó. Jesús nació, nuestro Emanuel. Vino a salvarnos, vino a redimirnos, Dios con nosotros, nuestro Emanuel. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano. Muchas gracias. Vamos a orar, hermanos, y inmediatamente después de esta oración, el hermano Manuel nos traerá una meditación de unos 10 minutos. Oremos. Padre Santísimo, dame gracias, oh Dios, por la oportunidad que tenemos de haber escuchado la predicación de tu palabra. Es un privilegio, Señor, y gracias por la libertad religiosa que tenemos para difundir su palabra. Pedimos, Señor, en esta mañana que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros y en particular el hermano Manuel, que ahora nos trae la meditación para la mesa, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Hermano Manuel. Dios los bendiga, hermanos. Quiero darle gracias al Señor, hermano, por la oportunidad que nos da en este día, ¿verdad? De hablar de tu palabra, hermano. Les invito a que oremos un momento, hermano. Amante Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, por este día que nos ha permitido de vida, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado a través de tu Hijo, Señor. Gracias por la salud, Padre. Oramos todo y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, los invito a que abren su escritura, ¿verdad? En el libro de Juan, en el capítulo 14. Vamos a estar viendo estos versículos, hermanos, y vamos a leer así, ¿verdad?
Juan 14, del 1 al 6. ¿Lo tienen, hermano? Vamos a leer. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, hermanos, hemos leído la palabra, ¿verdad? Aquí en estos pequeños versículos que hemos leído de la palabra de Dios, dice el Señor a los discípulos, va, que no se turbe vuestro corazón, va. Hermano, una pregunta acá, ¿va? ¿Por qué el corazón de los discípulos estaba turbado en ese momento, va? Entonces, hermano, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, va. Dice así, va, que ellos están turbados primeramente, hermano, porque Él les había dicho, va, que se iba, ¿va? Y que los iba a dejar, que se iba, número uno. La otra cosa es, hermano, que Él le había dicho ya en Juan 13:21, ¿verdad? Que uno de ellos sería el que lo iba a traicionar, ¿va? Y número 3, hermano, le dice a Pedro, ¿va? Pedro le dice: Señor, ¿cómo que te vas a ir? Entonces, hermano Tito le dice al Señor: de cierto te digo que tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Entonces estos hermanos discípulos, ¿va? Ellos estaban contristados, hermanos, turbados su corazón, ¿va? Por estas 3 razones. No sabían ellos quién era él el que le iba a traicionar al Señor. No sabían ellos por qué el Señor se iba. Y también lo que dijo del discípulo Pedro, porque Pedro decía que lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara, ¿va? Estaban tristes en medio ellos, hermanos, porque primeramente decían ellos que Pedro era como su líder, ¿va? Y que no era posible, hermanos, que Pedro, que estaba aparentemente más cerca del Señor, lo iba a negar, ¿verdad? Entonces, hermanos, ellos, hermanos, humanamente hablando, estaban contristados, hermanos. Por eso aquí el Señor les dice, va, no se turbe vuestro corazón. Entonces, hermano, dice aquí, aunque es cierto que el espíritu angustiado del Señor Jesucristo estaba muy angustiado, hermano, los de los discípulos estaba peor, porque ellos no sabían nada de lo que el Señor les decía. Cristo Jesús, hermano, como siendo Dios, ¿va? Él sabía todo lo que le iba a suceder, ¿va? Muchas veces, hermanos, nosotros como personas hablando humanamente, hablando, hermanos, cuando suceden cosas en nuestra vida, ¿va? Los ponemos contrictos, turbados, afligidos, etcétera, etcétera, ¿va? Pero nosotros hoy en día, hermanos, como cristianos, conocedores de la palabra de Dios, no debemos de turbarnos nuestro corazón por nada, hermano, porque hemos creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Como nuestro Señor y Salvador de nuestras almas, hermanos. Entonces nosotros, estos discípulos, en ese tiempo no había nada escrito en la palabra de Dios, como una Biblia que tenemos hoy nosotros, ¿verdad? Entonces ellos por eso estaban turbados. Nosotros, hermanos, repito, no debemos turbarlos por ninguna cosa que suceda en este mundo, hermano. Hoy en día, hermano, todo el mundo, hermano, está afligido, turbado, está desesperado, hermano, por las cosas que pasan en este mundo, ¿verdad? Por ejemplo, hermano, vamos a poner esta peste que hay ahorita, ¿verdad? Hermano, es verdad que el que no tiene a Cristo en su corazón, pues, tiene mucha razón de estar afligido, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, como conocedores de la palabra de Dios, esto no nos puede afligir de ninguna manera, hermano. Porque nosotros hemos creído en un Dios poderoso, hermano, que nos ha dado una salvación grande, hermano. No importa de qué vamos a morir nosotros. Lo importante, hermano, es que si morimos, vamos a estar con el Señor, hermano. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, la esperanza viva, ¿va? Dice en Juan 5:24,
el que oye mi palabra y cree al que me envió, no verá condenación, sino que pasa de muerte a vida, hermano. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros, que si morimos de cualquier cosa que vamos a morir, hermano, no importa que muramos, lo importante es morir en Cristo Jesús, hermano, para aquel día estemos delante de Él, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí, ¿verdad? Estos hermanos discípulos, ¿verdad? Estaban contentos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la palabra de Dios, hermano, yo en el capítulo 14 de Juan, hemos leído hasta el número 6, ¿verdad? Jesucristo, hermano, le da a estos discípulos 5 razones muy importantes, hermano, para acallar la constitución que ellos tenían, ¿verdad? Y estas 5 razones, hermano, son para usted y son para mí, ¿verdad? Para todo el creyente, hermano. Y vamos a leer las primeras 5, hermano. La primera razón que tenemos acá en el capítulo 14, ¿verdad? Del 1 al 6, hermano, dice el Señor. Yo miré, ¿verdad? Dice allá, ¿verdad? En el 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. Yo miré, dice. Entonces dice acá el número 1, hermano, él se fue para preparar un lugar para ellos. Y ese lugar no solo era para ellos, era para nosotros también, hermano. La escritura así lo carece, hermano. El punto 2 dice, me voy para revelar al Padre. Cristo lo revela al Padre, hermano. El punto número 3, hermano, dice, Cristo se fue para concederle el privilegio de orar. Cuando nosotros oramos al Señor, hermano, Él escucha nuestras peticiones, hermano, y las contesta, no cuando usted quiera, ni cuando Dios quiera, contesta cuando Él le place, hermano. Y nosotros, entonces, Cristo en este pasaje nos enseña a orar, a cómo le vamos a pedir al Señor. El punto 4 dice, Cristo se fue para enviar el Espíritu Santo, hermano. Dice la palabra de Dios, y aún aquellos cristianos que todavía dudan, hermanos, que tienen el Espíritu Santo en su corazón, desde el momento que nosotros venimos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Somos siempre morada de Él, hermano, y por eso Cristo dijo que se iba y que no nos dejaría solos, porque nos iba a mandar el Consolador para que Él lo guiara a toda verdad, hermano. Y ese allá, hermano, en Juan 17, dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. También el número 5 dice, se fue para darnos su paz, ¿verdad? Pero, hermano, la paz del Señor, Él se fue y dijo, la paz os doy, la paz os dejo. Y Él no la da como el mundo la da, hermano, sino que es una paz de Dios, hermano. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, tiene una paz, hermano, tranquila. Usted no lo va a enviar nada, ni nada, hermano, sino que usted está concentrado en la palabra de Dios, porque nosotros, hermano, hemos creído en un Dios poderoso, en un Dios que nos ha ofrecido vida eterna para todos aquellos que creen en Él, ¿va? Como decía el pastor allá en su predicación, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre Él. Entonces, hermanos, en esta mañana que ya estamos a mediodía, ¿va? Un consejo, hermano, para nosotros los cristianos, ¿va? Que hemos creído en el Señor, hermano, no desmayemos, hermano, sigamos adelante, que no nos menelle nada, hermano, porque Cristo Jesús ha prometido estar con nosotros, dice allá en Hebreos 13:5, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? Porque Él dice, no te desampararé ni te dejaré. De manera, hermanos, que podemos decir confiadamente que el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, en esta mañana, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, hermanos, y un saludo a todos, ¿va? A todos mis hermanos que me están viendo por la pantalla, ¿va? Y que luego, pues, estaremos juntos, hermanos. Amante Padre Dios, gracias, Señor, por estas palabras, Señor, que han salido de mi boca, y espero, Dios mío, que sean de bendición, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, hermano, y muchísimas gracias por esa meditación, ¿verdad? Hermanos, ahora vamos a pasar a lo que es la celebración de la mesa del Señor.
y les invito a que recogen sus elementos en su mano, ¿verdad? Porque primeramente tenemos el pan, y el pan simplemente es un recordatorio del cuerpo de Cristo que fue destrozado casi completamente sobre la cruz de Calvario por tus pecados y por los míos. En Isaías dice que Dios escogió herirle, y sabemos que fue la voluntad de Dios que su Hijo padeciese de semejante contradicción sobre la cruz de Calvario por tu salvación y por lo mío. Así que, hermanos, tomamos de este pan y luego voy a pedir, antes de tomarlo en nuestra boca, voy a pedir al hermano Nelson, si está ahí, por favor, enciende su micrófono y nos guía en gratitud al Señor por el pan, que es el símbolo del cuerpo de Cristo destrozado por nosotros. Amado Dios que estás en los cielos, en este momento, Señor, te damos gracias, Señor, por este domingo de resurrección y por el privilegio que nos da, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, de tomar, Señor, y molido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y quebrantado, Señor, hasta el punto de llegar a morir en la cruz del Calvario, Señor, por cada uno de nuestros pecados, Señor. Te doy gracias, Señor, por este alimento, este pan simbólico, Señor, que vamos a comer en esta mañana, Señor, y que sea bendición al cuerpo de Cristo, Señor, a la iglesia, Señor, que está en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, en memoria de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, tomamos de este pan. La palabra del Señor dice que después de haber cenado, el Señor tomó del copa y, habiendo dado gracias, lo repartió a sus discípulos. Le pido por favor al hermano Edgardo que nos dirija en oración por el zumo, que es el símbolo de la sangre de Cristo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por la labor que hiciste, que completaste, porque tu sangre fue derramada, Señor. Fue derramada no en balde, no cayó en tierra en balde, sino que dio mucho fruto. El fruto que el Padre quería que diera, a tal punto que de generación en generación han habido gente salva por esa preciosa sangre, porque esa sangre no tiene límite su poder, no tiene límite su alcance, ni a quién permea. Qué precioso. Gracias, Señor Jesús. Estamos hoy puestos de acuerdo como cuerpo, estamos agradecidos por lo que tú hiciste, por vertir tu sangre por amor de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias. Amén. 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 Hermanos, en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario, tomamos este zumo en memoria de Él. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor y luego daremos paso al hermano Javier que nos dirige en otro cántico. Oremos. Padre Santísimo, damos gracias, oh Dios, por estos elementos que nos recuerda de su promesa, que Cristo no tomará del zumo de la vid hasta que Él vuelva en su reino. Gracias, Padre, que este afirma que un día Él volverá y cumplirá todas sus promesas, primeramente a su iglesia y luego a Israel. Y pedimos tu bendición en este tiempo y ayúdanos a vivir por ti. En el nombre de Cristo le pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar este himno que estoy seguro, todos lo conocemos, que dice: cuán grande
es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán Gracias, hermano, por ese lindo himno. Es un himno precioso. Y gracias por hacer el esfuerzo por nosotros. Pues, hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto.
Esperamos que cada uno de ustedes han recibido una bendición de parte del Señor. No olvida que hoy en la noche a las 6:30, 6 de la tarde, perdón, es entre semana que estamos 6:30, 6 de la tarde hoy que estaremos reuniéndonos nuevamente para escuchar la palabra del Señor siendo predicada. Luego el miércoles estaremos nuevamente en el estudio bíblico de la iglesia con el hermano Javier Cardona, que será el encargado de traer la palabra del Señor en esa noche. Hermanos, durante la semana tenemos diversos estudios con individuos y con pequeños grupos, y si eres miembro de algún grupo, entonces estar atento a su WhatsApp el día asignado para recibir su link para poder entrar en su estudio. Pero quiero comunicarles, hermanos, les amamos a todos, el cuerpo de Cristo que congrega aquí en Santa Lucía, les ama cada uno y oremos unos por los otros, además de los demás hermanos en Cristo en las diversas partes del mundo. Damos gracias al Señor por esa oportunidad de participar de la mesa del Señor y así volvemos algo más a celebrar como iglesia este acto de fe que nuestro Cristo pronto volverá. Vamos a orar al Señor y seremos despedidos, pero tendrá la oportunidad que cualquiera que quiera saludar puede encender su micrófono, después dar un saludo y luego apagar su micrófono para que otro hermano puede saludar. Tratamos de hacerlo en orden y así cada uno puede tener el tiempo. Pero que sepa, hermanos, que les queremos a todos. En el nombre de Cristo oremos. Padre Santísimo, dame gracias, oh Dios, por esa oportunidad que solo podemos decir que es de ti, Señor. Ha venido a nuestras almas en esta mañana como un bálsamo de fragancia agradable delante de ti y de nosotros. Ha sido el refrescor que necesitamos por nuestras almas. No simplemente a ver las caras de nuestros hermanos que tanto extrañamos, sino que también, Señor, a poder congregarnos como iglesia delante de nuestro Dios y alabarte como tú eres digno de ser alabado. Pedimos, Señor, por tu palabra que fue predicada en esta mañana. Bendícela, Señor, a nuestros corazones, recordando que Cristo es el Hijo de Dios, que su resurrección para nosotros significa la garantía de nuestra salvación y resurrección, y que su resurrección también advierte al mundo increído de un juicio venidero. Pedimos, Señor, en esta mañana que aquellos amigos que nos acompañaban podrían ser desafiados, tocados en su corazón y traídos a los pies de Cristo, donde hallará la salvación eterna. Bendícenos ahora, guárdanos hasta nuestro próximo encuentro, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, de parte de Carmen y un servidor. Les amamos y nos veremos pronto, ¿verdad? Adelante el próximo que quiere saludar.